Mi nombre es Wilmer Machillanda. En esta ocasión abordaré el tema de la perspectiva financiera de los negocios en cuanto a la importancia del flujo de caja. A modo de introducción, es oportuno decir que todo negocio, entre otros objetivos, tiene en el ser una organización rentable, de la cual obtendrán beneficio no solo sus accionistas, sino también todos aquellos que formen parte de su ecosistema, como lo son sus clientes, proveedores, empleados, el Estado, el sector bancario y la sociedad, siendo posible ello mediante la eficiente administración de los recursos financieros. Para ello, tengo una agenda en donde el cual abordaré el tema del flujo de caja como tal, la estructura del mismo, los métodos de presentación del flujo de caja, el flujo de caja desde la perspectiva financiera, el indicador de liquidez, importancia del flujo de caja y las referencias bibliográficas de donde me basé para la presentación. Entrando en materia, el flujo de caja es uno de los estados financieros que prepara la empresa con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo de tiempo. Bien, como bien sabemos desde el punto de vista de la creación o el nacimiento de una empresa, parte de lo que viene siendo un presupuesto, el cual inicia con el presupuesto de venta, en donde se organizan o se proyecta los estimados a vender, bien sea de un producto, de un bien, un servicio. Producto de ello, en función a los costos, gastos o compras inherentes a los mismos, se produce lo que es un presupuesto de producción. A su vez, producto de ello, se genera un tercer presupuesto que es el presupuesto financiero. ¿Sí? En donde, en ese presupuesto financiero, es donde se realiza el manejo de los recursos monetarios para poder cumplir con ese fin inicial que es tener a disposición el producto o el servicio que se tiene estipulado. Para ello los estados financieros forman parte de estas herramientas esenciales para poder hacer ese control, ese seguimiento que se decía o que dije en la introducción de la presentación para el uso eficiente de la administración de dichos recursos. Un ejemplo de estos estados financieros, como se muestra a continuación, está el balance general, el cual contempla todas aquellas cuentas reales en las cuales se encuentra el activo circulante, activo fijo, pasivo circulante, el capital, la utilidad de ese ejercicio y la igualdad de la cuenta patrimonial en donde el activo es igual al pasivo más el capital. Esto es un ejemplo, por supuesto, muy sencillo en cuanto a lo que es un balance. El estado de resultado, el cual nos indica la rentabilidad de la organización, del negocio, y en la parte inferior se refleja lo que es el estado financiero del flujo de caja como tal. Como mencionamos entonces, forma parte de los estados financieros que debe de manejar la organización para el manejo de su capital. El flujo de caja consiste en determinar de dónde salió el dinero y en qué se gastó bajo un periodo determinado. ¿Sí?
Entonces podemos tomar en cuenta que es un elemento que tiene o debe de tener un ejercicio económico fundamentalmente. ¿Ok? Se trata de identificar qué rubros del balance general, como lo indicaba anteriormente, qué rubros de estos activos, pasivos, capital, como tal, y del estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados como tal, donde tenemos los costos, gastos, utilidad, etcétera, incrementan o disminuyen la disponibilidad del efectivo, que al final al cabo es uno de los objetivos que tiene como tal lo que es el flujo de caja, identificar esta disponibilidad de efectivo. Para ello, mostraré un ejemplo sencillo de lo que implica lo que es el flujo de caja. Tenemos lo que son las entradas de efectivo, que son fundamentalmente de lo que es el ingreso principal de la organización de lo que es su razón de ser. Esta razón de ser es, obviamente, si es una empresa que elabora lápices, entonces producto de las operaciones de la facturación, de la compra y venta con sus clientes, generan estos ingresos, ¿ok? A las cuentas de la organización. Estos, a su vez, desde el punto de vista del balance general, van a ser lo que forman parte de aquellos activos líquidos. Ciertamente el efectivo es la masa más fuerte que maneja la organización, sin embargo hay otros elementos que forman parte de este flujo de caja, como son los bonos, las acciones, los inventarios. De alguna manera estos activos líquidos son aquellos que, de acuerdo a su nivel de convertibilidad en efectivo, tendrán su participación en lo que influye en el flujo de caja en sí. A su vez tenemos lo que son las salidas de este efectivo, lo que tiene que ver con los pagos a proveedores, nómina, todo aquello que lleve a la organización a a desembolsillar para así honrar las obligaciones que tiene con los distintos actores económicos de la organización, como dijimos al principio, los proveedores, clientes, empleados, etcétera, etcétera. Como se muestra en el gráfico, las entradas de efectivo es un elemento que aumenta mi flujo de caja, la salida disminuye en el mismo. La diferencia entre ellos es lo que nos va a permitir determinar la disponibilidad de caja. Ciertamente, este es un ejemplo bien sencillo para entrar en el tema. La estructura del flujo de caja como parte de los estados financieros, ¿sí? Como uno de los estados financieros, se fundamenta en tres actividades o se maneja desde tres enfoques. Lo que tiene que ver con todas aquellas actividades de la operación, de la organización, de la empresa, que tiene que ver con las ventas, las compras, las nóminas, impuestos, inventarios. Son todos aquellos elementos que permiten el funcionamiento diario, cotidiano de la organización. Eso es uno de los elementos que se analizan en el flujo de caja que más adelante explicaré. Está otro elemento que tiene que ver con las actividades de inversión, que es con la compra de terrenos, plantas, equipos. Ciertamente esto puede ayudar en algún momento para fortalecer o llegar a trabajar en la ampliación de la capacidad instalada de producción. Entonces, esta compra de equipos o de terreno ayuda a aumentar ese flujo. Recuerda un poco acerca de lo que es el grado o el nivel de convertibilidad de estos elementos en efectivo. Ciertamente estos tienen un grado menor que el del primero, que es producto de las ventas, pero forma parte de lo que es mi flujo de caja en algún determinado momento. Las actividades de financiamiento tienen que ver con lo que son los bonos, acciones, el patrimonio, pasivo o compra de pasivos de terceros, los cuales de alguna manera me van a dar un financiamiento, un apalancamiento en algún momento determinado de estos excedentes de recursos que de algún modo se han manejado, lo que me da un complemento de todo mi músculo financiero para poder afrontar las obligaciones o actividades
diarias a corto plazo fundamentalmente. Para este tipo de estado financiero, podemos evaluarlo, su presentación de estas actividades que mencioné anteriormente, bajo dos modelos. El primero, perdón, dos métodos. El primero, el método directo, el cual vamos a hacer referencia para este caso desde el punto de vista de las actividades de operación, lo que tiene que ver con las ventas, nóminas, esos gastos o erogaciones que se hacen de manera cotidiana a corto plazo. Este análisis o esta presentación de este flujo de caja se hace de una manera muy sencilla, el cual tiene que ver con las ventas o recaudo de clientes, ¿sí? Al cual se le van a restar todos aquellos pagos o cancelaciones que se realizan para este ejemplo, como son los pagos laborales de nómina, pago a proveedores, gastos, costos, impuestos, gastos financieros, los cuales, basándonos en este ejemplo, podemos encontrar que el efectivo en actividades de operaciones es de 15.000, lo que no es más que la diferencia entre los recaudos de los clientes y todos aquellos pagos que habían que realizar. El segundo método, que es el método indirecto y es el más utilizado en las organizaciones, ¿sí? Desde este mismo punto de vista de actividades de operación parte, si bien el primero partía de lo que es el balance general, este segundo parte fundamentalmente del estado de resultados, donde producto de la utilidad del ejercicio que el mismo arroja, tomamos en cuenta aquellas partidas que no tienen efecto en el efectivo, como son las depreciaciones, amortizaciones, que para estos efectos lo suman, le restamos los ingresos por recuperaciones, asimismo el incremento de las obligaciones laborales, impuestos por pagar, cuentas por pagar, disminución del inventario y restamos el incremento de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Este elemento para este efecto nos da 86.000 bolívares de acuerdo a estas operaciones. El flujo de caja desde la perspectiva financiera se basa fundamentalmente en lo que tiene que ver con los activos líquidos o los activos circulantes y para este caso pasivos circulantes, donde mis activos son mis entradas y mis pasivos son mis salidas, en donde el cual aquí manejamos básicamente a corto plazo el flujo de caja. Esto a su vez me va a permitir conocer mi capital de trabajo en este sentido. Entonces, todos mis activos circulantes que tienen que ver con efectivo, inversiones financieras, cuentas por cobrar, inventario, otros activos circulantes, entre otras cuentas que pudieran aumentar mi flujo de caja, se lo restamos a todos aquellos pasivos circulantes que para este caso tenemos préstamos bancarios, cuentas por pagar, obligaciones laborales, obligaciones fiscales, etcétera. Siguiendo con lo que es la perspectiva financiera, evaluemos desde el punto de vista del primer punto que tenemos acá, que tiene que ver con el capital provisto, es decir, con el capital que contamos para comenzar nuestras actividades, o bien sea para dar continuidad a los procesos que ya se encuentran en marcha. Para estos efectos podemos revisar lo que es el balance general desde las cuentas del balance general, donde, como indicaba anteriormente, nos encontramos con estos activos corrientes y estos pasivos corrientes como tal, donde se le determina su diferencia como tal y obtenemos los recursos del flujo de caja en una primera instancia. A su vez, podemos manejar ya desde aquí, desde el punto 3, con estos resultados, obtener lo que es el estado de resultados en función a mis utilidades, producto de esta generándose a su vez acá en el paso 4, lo que es el flujo de caja en sus diferentes actividades, como hablamos anteriormente, un flujo de caja operativo, un flujo de caja de inversión, un flujo de caja de financiamiento y un flujo de caja neto, que es el que me va a dar el resultado de estas operaciones anteriores. De esta manera, desde el punto de vista financiero, es que podemos llegar a obtener lo que es el flujo de caja basándonos en estos otros estados financieros como tal. Uno de los elementos importantes
que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar del flujo de caja es que el mismo nos permite determinar la liquidez con que la empresa cuenta para eh, conocer la capacidad para enfrentar sus obligaciones a corto plazo. Para determinar esta liquidez se presentan tres indicadores que de acuerdo a la preferencia de quien quiera hacer el análisis de este flujo de caja, podemos encontrar lo que es la razón corriente, que simplemente, como indicaba al inicio, es obtener la diferencia, o mejor dicho, aquí sería el cociente del activo corriente entre el pasivo corriente. La operación o el número que me dé del mismo, lo ideal sería que sea mayor a 1. Porque la interpretación de este cociente es que si lo obtengo 1, es decir, que por un bolívar que debo, tengo un bolívar para pagar. Lo ideal en este caso es que sea mayor a 1, ya que de lo contrario implicaría que mi flujo de caja no es el más óptimo, lo cual estoy teniendo demasiadas obligaciones para la cantidad de capital que tengo. La prueba del ácido básicamente es similar a la anterior, solo que al activo corriente se le resta el inventario. ¿Por qué se le resta el inventario? Porque aquí estamos hablando de los activos líquidos propiamente dicho. Es decir, el dinero que tengo para hoy, poder honrar todas mis obligaciones como tal. Ciertamente el inventario puede considerarse de alguna manera o no, puede no, se considera un activo de la empresa, sin embargo el grado de convertibilidad no es tan rápido como por supuesto el efectivo, ya que hay que esperar el proceso de venta del mismo para poder obtener ese dinero disponible. A su vez, podemos evaluar lo que es el capital de trabajo, es decir, con cuánto contamos para seguir nuestras actividades o el funcionamiento de la empresa. Lo cual no es más, como se le indicaba al inicio, que la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. La importancia del flujo de caja a este punto, puedo considerar que es la planeación y en la generación de presupuestos, como indiqué anteriormente, presupuesto de venta, producción y financiero. ¿Sí? Ya que el mismo nos da la base para saber con cuántos contamos, cómo fue nuestro comportamiento en un periodo de tiempo, ¿sí? Para poder cubrir esas necesidades y poder de allí también incluso tener un punto de partida para evaluar si requerimos, evidentemente, tener qué porcentaje de aumento de las ventas realizar. Como indicábamos recientemente, medir la liquidez de la empresa. Esto es fundamental sobre todo para lo que es el sector financiero, conocer incluso los mismos proveedores, que de acuerdo al caso saber si esta empresa está en capacidad de ofrecérsele un apalancamiento, un préstamo bancario. Asimismo el proveedor poder saber si este cliente al despacharle esa cantidad de productos está en condición de asegurarle su pago, cumplir con los compromisos adquiridos, bien sea desde el punto de vista de los impuestos del Estado o aquellas otras obligaciones, como indicamos anteriormente. Y asimismo, este estado financiero nos dirá dónde, cuándo y cuánto vamos a generar el efectivo suficiente para pagar nuestros gastos. En conclusión, el efectivo es el oxígeno del negocio. Referencias bibliográficas están a su disposición. Muchas gracias.